El mundo vive en un profundo sistema de desigualdad, ansiedad y caos. Sin embargo, no hay revolución, no hay masas sociales tomando las calles, ni ideas que sacudan los cimientos, ni movimientos capaces de trastocar el orden. ¿Por qué? La respuesta es compleja e implica diversas explicaciones desde la perspectiva psicológica, filosófica y espiritual. Krishnamurti fue claro: ninguna revolución externa tiene sentido si el individuo no ha roto su estructura interna. Cambiar el sistema sin transformar la mente es reemplazar un amo por otro. La violencia, el dogma y la obediencia disfrazada de liberación, entre otras cosas que nacen de la misma raíz, es decir, el yo condicionado por el sistema y sus formas relacionadas con el pensamiento único. Así pues, la revolución real no puede ser ideológica, debe ser psicológica, porque la mente humana está atrapada en un sistema de pensamiento repetitivo, defensivo y dividido. Por eso, todas las revoluciones, incluso las más apasionadas, no son más que una tentativa realizable, una ficción pasajera del cambio que siempre termina igual. Es decir, los revolucionarios creen que han cambiado el mundo o que lo van a cambiar, pero repiten los errores del pasado, asumiendo nuevas banderas y las mismas cadenas. Por ende, quien no ha comprendido su ego, pues construirá el futuro con los ladrillos del miedo. El filósofo Byung-Chul Han, por su parte, afirma que ya no vivimos bajo una dictadura represiva, sino una dictadura del rendimiento. Nadie nos prohíbe nada, pero nos obligamos a todo. Ya no necesitamos amos, nos explotamos a nosotros mismos creyendo que somos libres. Entonces, ¿cómo va a surgir una revolución si el opresor se disfraza de motivación y superación personal? En este contexto, los sujetos posmodernos están obsesionados con ser exitosos y productivos, mientras consumen contenidos de coaching y psicología de autoayuda para mantenerse motivados, positivos, optimistas, felices y prósperos. Así, el sufrimiento, la negatividad, la duda o el fracaso se vuelven inadmisibles, casi obscenos. Y cuando inevitablemente surgen, porque son parte de lo humano, la culpa se instala como una nueva forma de castigo invisible. Si no eres feliz, si no alcanzas tus metas, es porque no te esforzaste lo suficiente, porque no vibraste alto, no creíste en ti, etcétera, etcétera. La culpa reemplaza el látigo y el castigo es interior y silencioso. De esta manera se constituye una sociedad distraída, autoexplotada y autoculpable, que huye del conflicto, del dolor y del pensamiento crítico. Y sin conflicto, sin dolor compartido, sin conciencia del sufrimiento colectivo, no puede haber revolución, solo resignación, sin desarrollo personal. Por otro lado, Carl Jung nos ofrece otra clave crucial, es decir, las revoluciones sociales no son reales ni espontáneas, ni tampoco efectivas, porque todo intento de transformación colectiva fracasa si no se acompaña de un trabajo profundo sobre la sombra individual y colectiva. Lo que no se reconoce en uno mismo se proyecta en el otro, y ese otro es el enemigo, el político, el sistema, etcétera, etcétera. Así nacen revoluciones planificadas y corrompidas, donde las grandes masas sociales son movilizadas por las ideologías y por la activación arquetípica del rebelde. Termina siendo instrumento de destrucción y no de cambio. De hecho, la historia así lo demuestra. Muchas revoluciones solo sustituyeron una tiranía por otra. En cambio, para Jean Baudrillard, la revolución fue vaciada del significado y fue absorbida por el sistema. Es decir, en la época del simulacro, todo lo subversivo se vuelve contenido. La crítica, la disidencia, incluso la indignación se transforma en mercancía. La revolución es una serie en Netflix, una camiseta con eslóganes, una protesta en una plataforma digital, una simulación en una realidad artificial, donde los signos han reemplazado a lo real. En ese contexto, todo acto revolucionario se convierte en performance. Ya no se lucha por transformar la estructura, sino por visibilidad, por likes, por estética rebelde, por estar en tendencia en redes sociales. Por tanto, el sistema ya no reprime la revolución, la recicla, la vende y la monetiza. En consecuencia, en la actualidad la revolución externa es imposible, porque ya no hay experiencia profunda de lo real. Como diría Baudrillard, lo simbólico ha sido vaciado. Las palabras libertad, cambio, pueblo y justicia son fantasmas sin cuerpo, puras entelequias sin ninguna profundidad. El lenguaje mismo ha sido desactivado. Entonces,
¿Cómo se puede levantar un pueblo que ya no cree en los signos que antes lo movilizaban? Sin duda, el espíritu revolucionario ha sido desactivado y castrado psíquica e intelectualmente. A esto se suma la liquidez emocional. No hay vínculos duraderos, no hay comunidad estable, no hay compromiso real. Cada uno en su burbuja digital, fragmentado y distraído. La revolución, que es una explosión de nosotros, no puede nacer en una sociedad donde solo hay yoes inflados, buscando validación virtual desde sus casas. Por eso Krishnamurti insiste en lo siguiente: la revolución solo puede nacer en el silencio interior, en el desapego al yo, en la lucidez de quien ha absorbido sus condicionamientos y ha roto con ellos. Se trata de revolucionar la mente, vaciarla de ruido, de pasado, de futuro, de miedo. Entonces podrá emerger una acción transformadora y libre de conflicto, donde la revolución interna sienta los fundamentos externos de una mutación antropológica. Precisamente Byung-Chul Han coincide, porque sin misterio, sin eros, sin negatividad fecunda, no hay salto posible. La transparencia total, el exceso de positividad y el cansancio de la autoexplotación nos ha dejado sin alma colectiva. Por tanto, la revolución no puede venir de una sociedad que ya no sabe evitar el silencio ni el deseo profundo. Por otra parte, para Carl Jung, la única revolución real es la individuación, el proceso por el cual cada ser humano deja de ser masa social, deja de actuar por proyecciones e integra su sombra. Solo así puede relacionarse con el mundo sin contaminarlo con su inconsciencia. Por ello, la revolución solo puede ser interior e individual, ya que la revolución ha sido secuestrada y simulada por las ideologías masificadoras de la posmodernidad. Además, ya no hay líderes espirituales e intelectuales que despierten la chispa de la rebeldía y del pensamiento crítico, sino más bien influencers, activistas y otros tontos útiles que adormecen a las masas sociales con su programación del espectáculo. Por ello, el actual sistema no tiene oposición, no le tiene miedo al cambio, porque ha conseguido de manera sutil una total alienación del sujeto, es decir, la fragmentación del alma colectiva y la incapacidad de imaginar una verdadera revolución social. Por esto Jung, Krishnamurti y otros defienden una revolución psíquica, una revolución interior e individual para recuperar el sentido y el alma en este mundo absurdo, destructivo y caótico. Y si se produce este tipo de revolución silenciosa de la conciencia individualizada, entonces es posible que algún día llegue a producirse una verdadera revolución social. Pero actualmente es improbable, con unas masas sociales que creen ser libres porque carecen de madurez psíquica e intelectual, porque viven distraídos en esta civilización del espectáculo y porque nacen creyendo que el mundo es un parque temático. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.